todos, bienvenidos a el primer encuentro de lo que hemos dado a llamar Hablemos de Sonido, el podcast del Laboratorio de Sonido de Infinito por Descubrir Bahía Blanca. Estoy acá con mis compañeros de laboratorio, mi querido amigo Gonza. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo muy tranquilo. Contento de estar acá, me imagino. La verdad que sí, muchas ganas tenía. En este hermoso espacio. Mi otro compañero, Gino Rossini. Buenas, ¿cómo les va? ¿Todo bien, Ginto? Todo tranquilo. ¿Relajado? Ginito. Muy relajado, con ganas de que ya empecemos a grabar más cosas como estas y seguir metiéndole. Esperemos que les guste a todos y todas. Buen espacio, buen espacio. Y último, pero no menos importante, el creador de todo esto, mi compañero Daniel Schumblut. ¿Cómo estás, Lauti? ¿Todo bien, Dani? Todo bien. ¿Qué cortina? ¿Qué cortina? ¿Cómo arrancó cortina. esto? Con el logo. Así, ¿Qué la música? música? ¿Qué musiquita? me encantó. Acá estamos todos bailando, pero ustedes no lo ven. Bueno, en este primer podcast vamos a hablar un poco de lo que es el proceso creativo, de lo que es la creatividad. Vamos a hablar un poco de los distintos métodos que se pueden ver, ¿no? en lo que es el proceso creativo y de algunos problemas que pueden ser los bloqueos, ¿no? O la falta de inspiración. Y también tenemos una entrevista con un amigo de la casa. Así es. Con Gonza estuvimos grabando una entrevista a Fer Tomasini, un músico percusionista de acá de Bahía, que Grosso. también nos ha comentado un poco de su trabajo en las distintas bandas. Él participa en una banda de jazz, un grupo de percusión por señas y en la orquesta de acá de Bahía, y nos cuenta cómo es los procesos creativos o cómo funcionan tal vez algunas de estas bandas. Claro, la gran variedad, ¿no? La diferencia entre los diferentes grupos, cómo se toma la grabación, la composición. Bueno, todo eso nos va a estar contando un poco Fer Tomasini. Un grande, un grande. Bueno, y volviendo al tema esto de la creatividad y el proceso creativo, ¿qué es la creatividad para ustedes? Y Creatividad. yo siempre pongo a pensar en creatividad como me pienso a pensar en jugar, en cómo jugamos o cómo creamos con un instrumento, puede ser, o de cualquier forma, escribiendo algo, pintando, no sé, creando tipo algún dibujo digital, ponerle, también puede ser un proceso creativo. Hay miles y miles de formas. Me parece que va por ese lado, ¿no? El proceso de crear, de hacer Claro. algo de la nada. Eso es- Claro. Tal vez bueno, no, la música es un arte y hay un universo alrededor, pero creo que el tema del crear algo desde cero es una de las cosas más complicadas. No sé Claro. vos qué opinás, Dani, que has tenido bandas. Y, como decís, es algo que complicado o que viene y que va, ¿no? A veces surge de la nada y es muy interesante cómo hay, a veces, quizás en minutos, puede surgir una gran idea, sobre todo en la parte musical, ¿no? Y a veces uno quiere tener la intención de ser creativo y no le sale, ¿no? Sucedió mucho en esta cuarentena, estar encerrados, de que uno se sienta y quiere hacer algo, y el hecho de obligarse a ser creativo a veces no sucede. Es como que algo que no es que uno decide voy a ser creativo y está. Es como que viene de otro Claro. lado, ¿no? A veces sucede y a veces no. Me ha pasado en la cocina en esta cuarentena. Me Mirá. dice el creativo cocinero y no siempre fueron los mejores. No fue la mejor decisión que tomé meterme en la cocina, pero bueno. En la música, es verdad, hay veces que uno no tiene. O por ahí pasa también lo contrario, ¿no? Que uno está haciendo cualquier otra cosa y de repente se le ocurre algo y es algo, wow, súper creativo ahí. Y bueno, queda como en un momento que uno ni se lo imaginaba. capaz. Espontáneo. Y Claro, hay que exacto. aprovechar ese momento para grabar enseguida o escribirlo de alguna manera para que no se... Registrarlo de alguna Sí. manera, registrarlo porque uno piensa siempre que se va a acordar, pero en ese momento se lo acordó y después llegaste a tu casa y no, ya está, se te voló. Entonces, está bueno eso. A veces pasa con el tema, bueno, con la percusión y eso, a mí me pasa que me estoy imaginando algún tema o algo y algún ritmo y digo, pucha, esto lo tendría que o sea, lo quiero volver a hacer. Y capaz que estoy en la cola del supermercado y digo, no, bueno, tiene que estar acá, listo. Pero me voy a acordar, salir del supermercado, ya está. Entonces la idea ahí es agarrar el teléfono, si uno no sabe escribir música, agarrar el teléfono, tú grabarse, aunque sea grabarse haciendo, no sé, si es un ritmo, una melodía o algo, con la boca. Pim, 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 pim. Listo, eso era. Tac. Y ahí queda registrado. Esa melodía me parece que ¿Sí? ya existe, sí. Sí, ¿no?
Hay que tener cuidado con el copyright. Bien, después tengo que hacer unas llamadas. Ahora vengo. O sea, la primera recomendación del primer podcast es que sin miedo alguno se graben. O sea, Sí. lo primero que hay que hacer con el celular, con la compu, con cualquier cosa, grabar. Sí, tener mucho registro. A mí me pasó que en una de las bandas que tuve cuando íbamos a la escuela, queríamos hacer un tema como para presentarnos. Hacíamos muchos estilos, pero lo que más identificábamos era con el rock. Queríamos hacer un buen tema así de rock que decís, ¡pua! Terrible esta banda, y como para empezar y terminar. Y nos juntamos un día y nuestro guitarrista tendría grabados así, riffs sueltos, como decís vos, Gonza, no sé, una carpeta con 80 riffs. Y dijimos, bueno, una tarde vamos a buscar las cosas que nos gusten y veremos cómo las podemos unir, y en un par de días, con unas frases muy sueltas, o sea, lo importante no era la letra, sino tener una buena base de rock, cosa de que podamos entrar, tirar todo cuando empecemos el recital, y lo mismo para terminar. Y grabamos, o sea, no lo grabamos, pero creamos todo un tema así con estos mismos riffs sueltos que él fue grabando, capaz que era uno del 2013, uno del 2015, 2006. Qué Y loco. todos fuimos acoplando y quedó este tema que estuvo tremendo. La verdad que terminó siendo como el cabecera de la banda. Muy bueno, muy bueno. Un mix. Sí, era como un super mashup de tomas sueltas que dijimos, bueno, esto puede quedar bien acá, esto lo agregamos acá, esto capaz que veníamos de una melodía re al palo muy rápido y queríamos que el estribillo tenga ese tiempo como de la gente saltando, queríamos que la gente haga eso, entonces encontramos un riff que bajaba y decimos, bueno, esto lo podemos enganchar con un pase de batería, como que baja así el tiempo, o acá el bajo puede hacer tal cosa. También no solo para que desde la guitarra queremos todo, sino porque cada uno, Claro. desde el instrumento que cada Claro, uno tocaba. bastante. Pero la verdad que sí, fue en un fin de semana. O sea, él grabó un montón de cosas que nunca pudo concretar entre sí, porque viste que a veces pasa. Terminó haciendo tantas cosas que no se podía decidir, y dijimos, bueno, necesitamos un tema que vaya por acá, vamos a buscar las cosas que nos sirvan para Claro. resolver eso. Claro. Y quedó un temazo. Digamos que funcionaron como piezas de un rompecabezas. Claro, sí. De Fuimos armándolo. pequeñas partes surgió algo, una mezcla de cosas. Sí. Digamos que si bien la creatividad a veces surge, a veces no, uno la puede forzar, ¿no? Sí, la Con puede estos buscar. procesos. Desde mi experiencia me recuerdo una banda que tenía que lo que hacíamos justamente era grabar ensayos, improvisar. Era un power trio, batería, bajo y guitarra, ¿no? Y el cantante era el bajista. Eso es un power trio, ¿no? Son 3 personas. Claro. Y Tiene la poder. forma de componer era bastante interesante porque como estamos hablando de una banda con letras, ¿no? Con canción y música, uno puede decir primero escribir la letra y después a eso agregar la música, o hacer el proceso inverso. Uno hace la música y a eso le pega la letra. Dos a la letra, claro. Cada uno es un camino distinto, ¿no? Y lo que hacíamos nosotros era ensayar, grabábamos, improvisábamos, y él tarareaba, o sea, creaba melodías mientras estábamos tocando. Si yo improvisaba con la guitarra, el baterista improvisaba con la batería, y él improvisaba con la voz, pero en lugar de tararear, o sea, él hacía la melodía, lo que hacía era cantar una letra de un tema que ya teníamos ya armado, digamos. Claro. Por ejemplo, si nosotros teníamos un tema, el siguiente tema a crear lo hacía con la misma letra del tema anterior. Ah, qué loco. Entonces era como que en el momento se generaban 2 temas con la misma letra. Wow. Entonces, cuando ya estaba definido la canción, lo que había que hacer era cambiarle la letra, porque si no todos los temas iban a tener la misma, Era Claro, qué las bueno, mismas ¿no? palabras. Mirá vos. Era muy interesante. Y ahora puede ser muy divertido también, ¿eh? Imagínate un tema, bueno, lo que pasa es que ya la letra te la aprendés o te la aprendés. Pero imagínate un tema con bases totalmente Claro, además, por distintas, ejemplo, música totalmente distinta. Por ejemplo, si el tema original era, no sé, un blues lento, y después hacíamos un tema de punk, era como la misma letra, que ya uno estaba acostumbrado a escucharla con una rítmica, con una melodía, puesta en otro contexto. Entonces surgían cosas re locas. Claro. Después estaba el trabajo de decir, bueno, no podemos dejar esta letra, la melodía está buenísima. Claro. Tenían que decidir después con cuál quedaba mejor. Por Claro, pero lo usaba por el hecho de que quizá no se sentía tan cómodo tarareando, ¿no? Claro, Sino como claro. necesitaba palabras, entonces ¿qué Palabras. palabras le pongo? Algunos agarran libros con hojas al azar, es decir, eligen una palabra y empiezan con la palabra que surgió. Bueno, Qué loco la diversidad en cuanto a este proceso, porque a algunos por ahí les sirve un poco más el juego, lo lúdico, la improvisación, ¿no? Claro, como, sí. como en el rap o el freestyle. Y hay otras personas por ahí que se inspiran mejor practicando, haciendo una melodía, ¿no? Y practicar la melodía y agregarle otra cosa, ¿no? Es como
a cada persona le sirve algo distinto. Sí, sí. Se ve. Bueno, con respecto a eso hay un juego, un ejercicio que se hace a nivel compositivo, quizás ya hablando de compositores de música de película o de videojuegos, lo que sea. Digamos, alguien que quiere componer ya con varios Claro, instrumentos. A demanda, si se quiere. Claro, cuando se estudia eso, un ejercicio es agarrar, para no arrancar con el lienzo en blanco, porque el problema de la creatividad a veces es que vos decís, bueno, como pasa en la pintura, bueno, quiero dibujar algo, y tenés una hoja en blanco, y es difícil que surjan las cosas. Si ya tenés como un modelo es más fácil. En la música se hace un ejercicio de decir, bueno, en lugar de arrancar desde cero, vamos a usar la palabra robar, entre comillas, de tomar. Por ejemplo, no sé, voy a usar los acordes de un tema de Spinetta. Sabemos que Spinetta usa acordes muy extraños, ¿no? Entonces tomo los acordes, pero a eso le pongo la melodía de La Cucaracha, por decir algo. Y a su vez le voy a poner instrumentos de cumbia. Entonces empiezo a mezclar con tres ideas robadas, de nuevo entre comillas, y así va surgiendo algo totalmente nuevo. Nadie va a poder decir, no, esos son los acordes de Spinetta con la melodía de La Cucaracha. Entonces, como que es una buena táctica para empezar a crear, empezar a componer y decir, bueno, empiezo, pero voy a tomar esto de un elemento de una música, un elemento de otra, y ahí empieza es como forzar la creatividad. Claro. Me gusta, como temática para otro podcast, esta línea fina entre robar o tomar algo y reinventarlo. Sí, bueno, se está puede bueno. hablar. Sí, Claro. sí. De hecho, hay varias anécdotas de músicos profesionales que se están peleando por... ¿Sí? Sí. Porque bueno, ya lo hablaremos en ese Lo hablaremos Claro, en otro Sí, es verdad. Sin spoiler. Hace un rato estábamos hablando, cuando empezamos a hablar del tema de la creatividad, de cómo en la cuarentena, ¿no? En que en teoría tenemos un montón de tiempo y todo, esta imposición del crear, del que hay que ser productivo, hay que ser activo, ¿no? Y que por ahí a veces esas exigencias son las que llevan a un bloqueo, ¿no? Claro. Sí, exigirse, ponerle, bueno, yo este fin de semana quiero componer un tema y saber qué va a ser el bajo, qué va a ser la guitarra, la voz, y tal vez hay veces que son procesos que llegan solos, que no es que vos tenés que limarte la cabeza y estar todo el día buscando, porque hay veces que cuanto más busques, menos posibilidades tenés. Capaz que te estabas bañando justo y se te ocurrió una melodía y quedó, y como decía Gonzalo, y grabalo, porque eso después es cosas que te van a funcionar para después. Pero yo creo que para combatirlo así, los bloqueos, o ponerle que estás armando una canción o algo y te trabas, es compartirlo. O sea, siempre está bueno mostrar el trabajo que haces, porque vos lo podés escuchar una vez, dos veces, tres. A la sexta vez que lo escuches ya algo te va a dejar de convencer, pero porque lo estás repitiendo muchas veces. Eso te conviene a alguien. Compartir. Sí, alguien que vos tengas confianza, que sabés que te va a dar una crítica positiva, alguien que vos quieras muchos, o que diga, yo a este lo admiro musicalmente, que me tire algunos consejos. Eso siempre va a estar bueno, porque la mirada de otro, del trabajo de uno, siempre está bueno para mejorarlo. Capaz que te dice, che, mirá, capaz que esta cosita acá le podés cambiar esto. Siempre, ¿no? Desde la... Y hablando de la mirada de otro, tenemos para este primer podcast la mirada de otra persona. Es verdad. La opinión, ¿no? Sí, hicimos una es entrevista, como mencionó Lautia en un principio, a Fer Tomasini. Así es. Exacto. ¿Vamos con la entrevista? Dale, Escuchamos vamos a un pedacito de la charla que tuvimos con Fer. Vamos. Bueno, para comenzar con esta primera entrevista en esta serie de podcast, tenemos un artista bahiense, local, conocido nuestro, ¿no, Gonzalo? Nuestro amigo. Lo consideramos, o al menos yo, uno de los mejores bateros que he visto tocar en vivo y mucho más de Bahía. Y bueno, con nosotros Fer Tomasini. Hola Fer, ¿cómo va? Hola, ¿cómo anda Gino? Gonzalo, gracias por sus palabras, somos muy amigos, se nota. Sí, por lo que dicen me tienen allá arriba, así que bueno. Y Nos has alegrado más de una vez. Claro. Recuerdo, creo que una de las primeras veces que te vi tocar así me apareció un solo que hiciste en Facebook, no me acuerdo cómo me apareció, tipo así, un solo de batería, homenaje a... no me acuerdo qué señor tipo de percusión, y dije, no, este tipo de Bahía y toca así, no lo podía creer. Y dije, mira. muy Debe bueno. ser, sí, cuando me llamaron de Vorterix para un festival de jazz, me llamaron sí. para un homenaje a un baterista de Bahía que es Néstor Raya, y ahí me armé un solo de 15 minutos. Creo que viste eso. Eso, sí, porque del Blackbird, Blackbird, sí, eso. de Vortex.
comenzamos, si quieren, con la entrevista. Tenemos un par de preguntitas para hacerte. Dale. La primera es, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la música o cuándo comenzaste? Si recordás si la música está desde muy chiquito con vos o tal vez algo que más de grande empezaste a practicar y estudiar. Sí, la música, sí, me recuerdo y todo el momento. Te digo lo que me acuerdo, que me acuerdo mi vieja me preguntó si quería arrancar a tocar, a estudiar piano con mi abuelo, con Marcelo, y de una le dije que sí. Yo tenía, creo que 8 años, y así que mi primer acercamiento, creo, desde ya estudiar y sentarme a tocar un instrumento fue a los 8 años con mi abuelo. Antes, no sé, qué sé yo, antes era no sé, cero música, no pensaba en eso. Jugaba al básquet, iba a la primaria, jugaba al básquet, no sé si hacía catecismo, cosas así, ¿viste? Sí, pero la típicas. música a los 8. Así Mirá. que arranqué con mi abuelo, sí, fue una cuestión así de familia. Familiar, eso te iba a preguntar yo también, si venía por un lado familiar. Sí, vino porque mi abuelo, mi tío, mi viejo, salieron Claro. músicos. Claro. Así que bueno, salí por ahí. Mi hermana intentó, mis primas intentaron, pero bueno, se dedicaron a otra profesión. El que siguió fui yo, digamos, de todos los Mirá, primos. ¿Sí? y con la batería y con la percusión, más o menos, ¿cuándo comenzaste? Así, ¿cuándo? Y me acuerdo re bien, porque yo, bueno, empecé piano a los 8, después me pasé al conservatorio a los 9, a la edad, recién a los 9 podés empezar ahí, 9, 10, 11, Claro. 12. Y el repertorio del conservatorio realmente no me gustaba y hoy día tampoco me gusta, digamos. A ver, porque a mí el piano me encanta, pero me encanta desde otro lado. Entonces, hasta que me di cuenta que el concert es una manera y yo me gustaría hacer otra, digamos. Claro, Claro. claro. Entonces, lo estudio por otro lado, el piano, sigo haciéndolo. Entonces, pero como que me gustaba la onda del conservatorio, veía que era como más profesional, un título, eso. Entonces, me gustaba la batería también, entonces arranqué batería. Cuestión que también me equivoqué, arranqué batería, cosas, porque en el conservatorio, sí, porque el conservatorio no había batería, era percusión. Claro, es percusión. Pero bueno, Claro. pero el profe en su momento era piola, entonces me enseñaba batería y de a poquito me daba, qué sé yo, viste, como a veces un animal necesita un medicamento y se lo esconde con un atún rico. Sí. Bueno, a mí me daba ritmos de batería, tocaba a los Phil Collins y de paso me decía, bueno, a ver, tocate una melodía acá en el xilofón. Bueno, ahí arranqué. Claro, te iba pasando, está bueno. Sí, fue dentro de todo bien, pero bueno, llega un momento que en el concert hay que seguir los lineamientos y ahí basta de te dan el medicamento amargo. Sí. Y ahí, claro. Cuestión que bueno, pero la pregunta era a qué hora, sí, no sé a qué hora. ¿A qué edad? Fue a los 12 años, batería y podríamos decir percusión también a la vez. Así que Mirá. esa fue la edad, sí, a los 12. Otra preguntita que tendríamos es, ¿en qué grupos te encontrás tocando actualmente? O ahora tal vez en este concepto de pandemia y cuarentena no tan activamente, pero bueno, supongo que los grupos siguen estando, por supuesto. Claro. Sí. Bueno, no hay que olvidar que yo toco en la orquesta, a veces me olvido comentarlo porque a veces las preguntas van hacia grupos por ahí más de popular o más donde yo toco la batería o la percusión popular. Claro. Y a veces me olvido orquesta. Bueno, yo toco en la orquesta sinfónica, es mi laburo, ahí toco lo que más toco son los platos chocados, pero toco los platos chocados, el tambor, la percusión en general menos los timbales, Claro. podríamos decirse, que es otra fila aparte. Es como un laburo que está organizado de esa manera. Soy percusionista de la fila de percusión de la orquesta. Después, grupos, hoy día Supernova Jazz Trio, es el grupo donde podría decirme, me siento más artísticamente como baterista ahí, es como Claro. mi ADN, no sé, mi documento. Si alguien me dice, bueno, ¿qué hace en la batería? Bueno, le puedo mostrar los 2 discos que tenemos, 3, ya vamos por el tercero, y creo que ahí voy a estar bien representado. Después del lado más percusivo, Enclave, ustedes lo conocen, el grupo Enclave, Sí. que trabaja con el sistema de señas. Hemos compartido. Hemos tocado juntos,
No llegué a hacer lo que hacías vos con la voz, pero bueno, el esa es tu beatbox. parte, beatbox. Esa no es mi especialidad. Mi especialidad es más tocar un instrumento. Y bueno, ahí toco el tambor chico y dirijo. Y después, por esto de la cuarentena surgieron, pero grupos fijos, creo que me preguntás por eso, es Orquesta, Supernova y Enclave. Me imagino, bueno, Enclave es percusión por señas. Sí. Si no lo conocen, está muy bueno también para que lo vean. Después igual vamos a dejar algunos links, algunas cosas que vos quieras y como es a donde puedan ver los diferentes grupos. Y así como hoy decías que hay diferentes maneras de aprender, como de conservatorio, de otra manera, que por ahí uno gusta más o es más amigable con uno, con otro de otra forma. Con esto de también de los diferentes grupos, al hecho en el momento de grabar o de componer un tema, difiere mucho de un grupo a otro, ¿verdad? ¿No te pasa eso? Un montón. Son Claro. como 3 cabezas diferentes. Dentro de la música tenés diferentes, ¿cómo decirlo?, profesiones. Porque vamos a ir de lo grande a lo chiquito. ¿Qué sé yo? Está el director de orquesta, está el productor musical, está el intérprete, está el que hace jingle en la radio, está el que canta, el que toca un instrumento, y así un montón, y ahí se van achicando, ¿no? Después está el compositor, el que arregla, el que toca en una orquesta sinfónica y solo interpreta, el que toca en un grupo de jazz, y ahí estoy achicando a lo que quieren ustedes decir. Por ejemplo, en la orquesta, la lectura musical es por excelencia. Vos tenés que tocar cosas que escribió otro y el código es la gráfica musical, la notación musical. Por eso me vino bien el conservatorio, por eso entré en la orquesta, es así. Y tenés algunas licencias donde podés elegir qué instrumento, dentro de la percusión hablo, ¿no? No sé, no me voy a meter tanto en los violines, en otras pilas. Digamos, podemos elegir. Las licencias son, bueno, ¿qué instrumento tocamos? Ahí dice plato chocado, pero no dice cuál. Bueno, ahí está detalles, sí. Los detalles mínimos que uno puede hacer. Después el director, los tempos que toma, pero ya es elección del director, no de uno. Claro. Entonces estás limitado bastante a hacer lo que dice otro, por lo general. Y esa es la profesión del músico clásico, estar preparado para hacer lo que te diga otro. Claro. También imagino yo que debe ser por una cuestión, o no sé si por eso, ¿no? Pero como organizativa. Yo me imagino en una orquesta tenés una línea de un montón de músicos que entre todos están componiendo a la misma hora y que te venga, no sé, el violinista segundo, no, che, a mí me parece que la mejor acá o tal así. Yo me imagino después la cabeza del director queda como, son demasiadas opiniones, supongo. Pero sí, bueno. No, es para organizar eso, ya está organizado. Por ejemplo, por fila hay un solista, por fila hay, sí, para que entiendan, por fila hay un solista, por fila hay un segundo solista, y así van en rangos, para que la fila hable uno solo. Después en el café, cada fila serán enemigos, amigos, o como sea. Pero a la hora profesional trata de hablar uno y lo mismo dentro de la orquesta hay un jefe que es el concertino, que es el primer violinista, que es el que después del director viene él. Entonces, como hay que rangos para organizar la cuestión esa que decís, ¿viste? Claro, porque es mucha cantidad de gente, ¿no? Sí. Mucha cantidad, y ya está organizado, hace ya años que viene la historia de la orquesta, se organiza así y realmente muy bien. Sí. Por ejemplo, Fer, en este modo de orquesta, a la hora de ensayar, ¿se ensaya todos juntos, pero también hay ensayos individuales por fila, por ejemplo, por instrumento? ¿O es siempre el ensayo general y después cada uno practica y ensaya por su parte? Los ensayos por su parte tienen su nombre, también se llaman ensayos parciales y se suelen hacerse. Y los ensayos parciales pueden ser de cualquier fila, pero por lo general te dicen, bueno, cuerda solo, o percusión y viento, son los más típicos. Es raro percusión sola, es raro. Algunas cosas son muy puntuales en algunas, ¿no? Suele pasar en los finales de ensayo. Che, chicos, muchachos de percu, nos quedamos 5 minutos después para ver una cosita. Y es 3 minutos, 5, 10, es más una charla que un ensayo. Y esos son ensayos fila solo, por ejemplo. Pero los que más laburan dentro del repertorio de la orquesta donde yo toco, que es una orquesta donde toca música clásica, romántica y hasta ahí, que igual son bastantes años, la cuerda es la que más labura. Después
después los vientos, las maderas y bueno, y por último la percusión. Así que vamos, así serían los parciales. Cuerda, Está viento, bien. percusión. Claro. Y después están los ensayos completos, sí. Claro. Eso en formato de orquesta, ¿no? Y después en otros formatos, o sea, de grupo, por ejemplo. Por no sé, ejemplo, sí. Supernova. Supernova, Sí, vamos a tocar sí. Supernova porque podemos hablar de muchas orquestas y también dentro de los grupos de jazz podemos hablar de mucho, pero hablemos de Supernova, somos 3. Por lo general, los tríos de jazz están, depende del trío, pero bueno, te podría decir que hay un poco de lectura, es al inicio, donde está el que compone una melodía, un cifrado, una referencia rítmica, ahí empezás con la lectura, pero después que pasaste por ahí, la que gana ahí, la vedette, es la improvisación sobre eso. Claro, Entonces es claro. como, es más improvisación que lectura, ¿viste? Y el ensayo no es parcial, pues si no, es raro. Claro, Claro, sí. Pero se puede juntar piano y batería y ahí empezás de a dos, ¿viste? Claro. Pero Se arma tal vez una base de ahí para después. Sí. Así Claro. que para hacer una equivalencia, el tema de la lectura es mínima Claro. y depende del tema, y después la improvisación es lo que más gana ahí. Entonces esa es la gran diferencia de un músico, de una orquesta, a un músico, llamámosle, de improvisación dentro de un formato establecido. Claro. No, claro. También te vamos a preguntar por el hecho de componer. ¿Vos te sentás o de sentarte a componer? Así, bueno, acá me pongo, o ¿cómo te manejás? ¿O tenés ciertos rituales? Viste que hay gente que se pone más, como la gente que estudia, ponele cualquier carrera, cualquier cosa, yo tengo que tener todo ordenado, Si vos te sentás a componer o a sacar algo, ¿cómo es? Desde la composición, que es algo que no es digamos, no sé si fuerte, no lo desarrollé, pero me acuerdo una etapa de que yo estaba con Nacus, una banda que yo armé, y dije, bueno, acá tengo que componer, pues era mi idea, me puse a componer 6 temas, entonces, ¿qué hacía? Bueno, lo que podía, y compuse de varias maneras, agarraba la guitarra, yo tuve un momento de guitarreo, así de playa, Sí, de fogón. de mi época, de fogón, de viaje. Y eso me sirvió para hacer un tema, por ejemplo. Entonces compuse un tema sobre la guitarra. Después, como que no era tan guitarrista y todos los temas me iban para un mismo lado, dije, no, pues me paso al piano. Como ya saben, hice 3 años de piano, 4. Entonces ya tenía otra cuestión armónica y melódica sobre división. ¿Viste? Hacer armonía por un lado. Entonces me sentaba al piano a componer. Y el orden, no, es sí, tratar de tener un lugar donde puedas pensar tranquilamente, qué sé yo. Claro, Ese era el pedido, el instrumento, un lugar y a componer. Y otras composiciones lo hacía sobre la batería. Yo tocaba un groove es un ritmo, algo que hace bailar, tocaba y chiflaba la melodía y pensaba en qué hacía el piano o el saxo. Y después trataba de ver cómo lo escribía el papel. Y ahí necesité ayuda de los guitarristas, de los pianistas. Ahí es donde empecé a estudiar un poco más el tema de escribir en papel, cómo cifrar. Ahí tuve que estudiar armonía, de cosas de registro. O sea, eso el otro día lo hablamos con los chicos, perdón, que te interrumpí. El hecho de que uno va haciendo, por ejemplo, hace un ritmo y si vos no tenés la posibilidad, o sea, si vos no escribís música, o te lo grabás, o lo seguís haciendo hasta que se te grabe. Sí. O sea, yo estoy acá y, qué sé yo, se me ocurre un ritmo que digo, uy, acá va para el grupo que yo tengo, ¿no? Te acordás de algo y lo tenés, y si no lo podés escribir, lo tenés que registrar de alguna manera, porque, Porque decís que te lo acordás y después no te lo acordás nunca. Claro, no te lo acordás más, eso decíamos. Tipo, decís, no, mira este ritmo, listo, me lo acuerdo. No te lo acordás nunca más. No te lo acordás. No te lo acordás, no. Tal cual. Y hoy es fácil grabarse porque están los celulares, ¿viste? Sí. Tal cual. Además podés grabarlo con con la voz, como vos podés como hacerlo, voz. ¿viste? No necesitas hacerlo en el instrumento, ¿viste? Claro. Necesitas recuerdo memoria para Sí, eso. una referencia. Tal cual. Lo mismo una referencia, lo mismo con la melodía, la podés chiflar, ¿viste? Nos mencionabas hace un ratito que tal vez la banda en la que vos te sentís más cómodo o como que la sentís más propia es Supernova. A la hora de componer, comentabas que ya tienen 2 discos y estaban por sacar un tercero.
en el sentido de estar en una banda, ¿no? Que entendemos que al tocar en grupo, tal vez el tema de la composición o no, de cómo arreglar las cosas, tal vez se decide más en grupo o no, o cómo son tus experiencias en esa banda, tal vez, al método de componer, qué deciden hacer, si uno trae una idea y la desarrollan entre todos, o uno dice, bueno, vos tenés que tocar esto, vos tenés que tocar esto, y van, o cómo es. Bueno, es todo lo que dijiste en ese orden, o al revés, y más. No hay una forma, no hay una forma establecida. Sí te puedo decir lo que pasó con Supernova, que arrancó siendo un grupo de jazz que hacía versiones de estándar de la época del 1950, 1940, que hacían Bill Evans, Keith Jarrett, Chick Corea. Entonces era como... no como músico clásico que interpreta a Beethoven, era más o menos así. Claro, porque, sí. Como una banda de tributo de jazz, si se quiere. Sí, y bueno, pero la idea, empezamos por ahí, pero después se convirtió en hacer arreglos de Spinetta, y ahí el arreglista fue Fernando Ballester, el pianista, donde agarraba el tema, y más que versión, más que arreglo, era una versión, no era un arreglo, porque eso también si querés podemos hablar de cosas, ahora no me voy a meter ahí tanto, porque si no se alarga, hacía la melodía tal cual Spinetta, trataba de decir una R sin melodía, de sacarla, eso es lo difícil, de agarrar una melodía con letra y hacerla instrumental, porque nuestra banda es instrumental salvo invitados. Claro. Entonces, lo más difícil de Fer fue las R, las S, que no sé, que hace al arte y él no esa S con el piano. Entonces hay que empezar a hacer síntesis y entonces el laburo de él fue esa síntesis. Y a veces los temas de Spinetta se hacen a veces largos o elásticos y los llevamos a un formato más amigable. También eso hicimos. Claro. Entonces él hizo como una estandarización de los temas de Spinetta, los que se podían. ¿Qué es la estandarización? Y escribir la melodía, el cifrado, algunas cuestiones rítmicas y de forma. Ya con esos 4 parámetros los lleva al ensayo, cada uno escucha el original de Spinetta y después vamos arreglando desde uno la cuestión. Aportando, claro, está bien. Porque Ferba no es un compositor y aparte no quiere decirme muchas cosas a mí porque sabe que yo por ahí voy a hacerlo un poco mejor y lo mismo al hizo. Salvo sugerencias que a veces te dicen, bueno, toca pin pin, toca chin chin, cosas así, que no saben cómo decírtelas, pero bueno, al final nos vamos entendiendo. Claro, en vez de patún, haces un pa. Sí. Ahí pasa la onomatopeya, ¿no? Claro, La onomatopeya, claro. Y bueno, y otra manera, por ejemplo, yo había compuesto un tema para la banda esa que les dije, de Nacus, 2 temas había compuesto. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que estandarizarlo de vuelta, pasar a una hojita o 2, donde esté la melodía, la forma, el cifrado, algunos arreglos rítmicos de corte, de arreglos más largos. Y ahí fuimos entre los 3 armando el tema mío, que yo lo había hecho para otra banda, otro orgánico, otra gente, éramos 5, y tuvimos que hacer una versión de mi tema para Supernova. Ahí fue, más que componer para Supernova, fue arreglar mi tema para Supernova. Ese fue el trabajo que hice y que hicimos los 3. Che, Fer, bueno, no sé, ¿a vos se te ocurre algo más, Chinito? Te iba a preguntar exactamente lo mismo, Gonzalo. Mirá, la verdad, bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tus palabras. Y bueno, por ahí para ir cerrando, queríamos preguntarte, no sé, ¿qué consejo le darías a un chico o una chica que esté arrancando desde la percusión, desde la música, desde donde vos lo veas, si querés dejar un mensaje? Sí, a veces, qué sé yo, que hagan lo que, siempre digo lo mismo, lo que les gusta, pero eso entra en cualquier profesión. Traten de hacer lo que les gusta, si eligen la música, bueno, si es como un hobby, vayan por ahí, si es como percuterapia también, es como que todo vale, qué sé yo. Después se verá si se van a dedicar como profesión o no, pero que disfruten el principio, porque después sabemos que se complican las cosas. Entonces, tienen que disfrutar lo más que se pueda y bueno, ir por ahí para mí. Muchísimas gracias, Fer, por la entrevista. Espero que la hayas disfrutado tanto como nosotros. Sí. Exacto. Me
Y bueno, y en algún momento nos tenemos que juntar a hacer un poco de tambores. Sí, por Sí. favor. A tocar Bueno, un ratito. hagamos un protocolo de juntarnos a tocar los tambores. 1,5 metros protocolo de distancia y cada uno con su tambor. Y su Eso. palilla. Tenemos que empezar a hacer protocolo de vida de vuelta, ¿viste? Sí. Sí. ¿Cómo? Sí. Qué loco esto, ¿no? Sí, pero bueno, se está dando, ¿viste? De a poco. De a poquito De a poquito yo se va creo que abriendo. en cualquier momento nos encontraremos todos en el parque tocando los tambores. Sí, tal cual. Ojalá. Bueno, Fer, Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Nos gracias vemos. y que le vaya bien, espero que sirva. Dale. Sí, claro que sí. Gracias. Nos vemos. Bueno, ahí estábamos escuchando la entrevista con Fer Tomasini. Le damos... Sí, le agradecemos un montón Montonazo. que se haya tomado el tiempito de escucharnos. las Súper preguntas. interesante todo lo que es. Sí, la verdad que estuvo genial. un animal de la percusión bahiense. Yo quería decir, Ginito, vos recién decías esto de el grabarse, el repetir, escuchar, Sí. y si bien coincido también con ese consejo, también el de descansar, a veces el de no exigirse y no sé, uno está haciendo una canción, por ejemplo, en algún programa y lleva 3 horas laburando, 4 horas. Bueno, el tomarse un relajo, un recreo. descanso, descansar el oído, que es importante. A veces determinadas frecuencias hacen que se saturen ciertas... Se canse el oído, básicamente, ¿no? Sí, sí. Entonces después ya... Hablando de eso, podemos recomendar acá con Gino, hicimos un tutorial que salió hace un par de días de recreo en 30 segundos, que hablamos de eso, ¿no? De que a veces, sobre todo con la música y con los instrumentos, de que a veces hay que tomarse un recreo. Sí, muy importante. Para descansar y también para las manos, para los músculos, digamos, ¿no? Sí, Claro. para la mente, el cuerpo, todo es muy importante el descanso, de no sobreexigirse. También como decíamos antes, cuando más forzamos a veces las cosas, menos el resultado, y lo más importante es que, como decías vos, lo asistente 4 horas editando, bueno, Tranqui. aflojá, comete unos mates, comete unas masitas y empezá de vuelta en un rato, que ya te va a sonar distinto. Cuando te vuelvas a poner los auriculares y empiezas a trabajar de vuelta, vas a notar como diciendo, uy, sí, efectivamente Claro, ¿no? necesitaba descansar. Que en ese momento de relajo capaz que ahí sale, También, por ¿no? supuesto. Que uno, o como cuando uno dice que está aburrido, no sabe qué hacer, bueno, a veces está bueno también aburrirse un poco y de ahí salen las cosas. No está bueno, en Está la música me interesante. parece que también. Bueno, perfecto. Entonces, con estas recomendaciones de que se tomen la vida con calma y relajen un poco, y con este tutorial increíble que les acabamos de nombrar, que lo vamos a dejar en la descripción del video, nos despedimos, los saludamos, los saludo a ustedes, compañeros. Ha sido un placer. Un placer. Esperemos que les guste y por favor pidan más porque vamos a hacer más. Coméntenos los temas que les gustaría tratar en los siguientes podcasts, y un saludo gigante a todos. Nos vemos, muchachos. Nos vemos la próxima. Chao, chao.